El eco del alma. Una nueva melodía en la mansión Valenzuela. Prepárense para una historia que desafiará todo lo que creían saber sobre el amor y la familia. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Y ahora, prepárense para el impacto. ¿Quién pudo haberlo dejado llorar así? La pregunta resonó como un trueno silencioso en la mansión Valenzuela, una casona antigua que se alzaba majestuosa entre los cerros de Querétaro. La voz de Ricardo Valenzuela, un magnate conocido por su carácter implacable, era apenas un susurro tenso que, aun así, logró detener el ajetreo matutino del personal. El llanto desgarrador de un niño había roto la habitual y helada calma de la residencia, y ahora, el silencio que le seguía era aún más opresivo. En el segundo piso, con su paño de microfibra aún impecable en la mano, Sofía Beltrán se quedó inmóvil a mitad de la limpieza de una ventana. Llevaba solo 5 días trabajando en la propiedad Valenzuela, asignada a la rutina de limpieza en el ala oeste. Nadie le había mencionado la existencia del 5.º piso. De hecho, la mayoría de los empleados lo evitaban como si estuviera maldito. Pero ese sonido, ese gruñido, ese sollozo rítmico que ahora volvía a sonar, no era algo que pudiera ignorar. No era un lloro de hambre. No era un quejido caprichoso. Era el sonido del pánico, el tipo de llanto que brota desde lo más profundo del ser. «Señorita», llamó la ama de llaves desde abajo, «manténgase alejada del piso superior». Sofía no respondió. Subió los últimos escalones, el corazón desbocado. Al final del pasillo, detrás de una puerta entreabierta, una luz brillante pulsaba desde un proyector sensorial. Un niño, quizás de 7 años, estaba sentado con las piernas cruzadas contra la pared alfombrada, meciéndose violentamente, golpeando su cabeza rítmicamente contra una estantería. Sin supervisión, sin consuelo, solo dolor y repetición. Ella se detuvo en el umbral. Todo en ella le decía que retrocediera, pero algo más profundo, algo antiguo y atemorizado, la mantuvo allí. Su hermano, Gabriel, hacía lo mismo. El mismo ritmo, el mismo ruido, el mismo sonido. Lo recordaba vívidamente. Debajo de la mesa del comedor, los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro cubierto de lágrimas que nadie podía comprender. Sofía entró suavemente en la habitación y se acercó unos pasos. «Hola, cariño», dijo, su voz apenas audible por encima de los llantos del niño. «No te voy a tocar, solo voy a estar aquí». El niño no respondió, pero su movimiento se aceleró. Sofía mantuvo sus manos a la vista, las palmas hacia arriba. Luego, lentamente, levantó una mano y trazó un signo simple sobre su pecho. Un gesto que no había usado en años. Uno que su abuela Elena le había enseñado para calmar a Gabriel cuando las palabras faltaban. El niño la miró. Solo un instante. Luego reanudó su balanceo. Una voz suave y cortante interrumpió el aire detrás de ella. «¿Qué diablos está haciendo?» Sofía se giró rápidamente. Ricardo Valenzuela estaba en la puerta, una figura imponente, vestida con precisión y con la furia apenas contenida. En una mano, sostenía su teléfono. La otra apretaba la mandíbula, como si le dolieran los dientes. «Lo siento, señor», dijo Sofía, poniéndose de pie instintivamente. «Lo escuché llorar y... ¿Quién le dio permiso para estar en esta habitación?» «Nadie. Solo... pensé que podría estar en peligro». «¡Salga de la habitación de mi hijo!» Los músculos de Ricardo se tensaron, pero ella obedeció. «Cuidado».
susurró Sofía al pasar junto a él, mientras Ricardo se acercaba al niño. En el momento en que intentó levantar a su hijo, Leo estalló en gritos aún más fuertes, golpeando, llorando, sus brazos agitándose en pleno pánico. Ricardo luchó por sostenerlo, asombrado por la intensidad. «¿Qué le pasa?», murmuró. «¿Por qué hace esto? ¿Puedo ayudar?», dijo Sofía lentamente, avanzando de nuevo. Ricardo no la detuvo. Ella se acercó, se arrodilló, y en el momento en que el niño sintió su presencia, su llanto disminuyó. Se aferró a ella y se desplomó en sus brazos como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Sus pequeñas manos se aferraron a su espalda. La apretó contra su rostro y su pecho. El silencio que siguió fue absoluto. Si este momento te llegó al corazón, ¿por qué no le das a Sofía un «me gusta»? Ella no lo salvó con palabras, sino con empatía silenciosa. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? Tal vez no eres el único cerca de ti que siente la misma calidez en este momento. Comparte tu emoción. Ricardo observó, atónito. «¿Cómo? ¿Qué hizo?» «No hice nada, señor», dijo Sofía lentamente. «Solo escuché y lo abracé». ¿Sabe lenguaje de signos? Un poco. Mi hermano es autista no verbal. Esto lo ayudaba a calmarse. La postura de Ricardo cambió casi imperceptiblemente. Su traje de repente parecía demasiado ajustado para él. Su presencia, tan imponente un minuto atrás, ahora estaba suspendida, como si no supiera qué hacer consigo mismo. «¿Cuál es su nombre?», preguntó. «Sofía. Sofía Beltrán». «Limpio el ala oeste». «¿No es terapeuta?» «No, señor. Solo una limpiadora». Él la vio sostener a su hijo como si fuera lo más natural del mundo. «¿Puede quedarse un poco más hoy?», Sofía asintió, aún acariciando suavemente al niño en sus brazos. «Sí, señor», respondió. Ricardo se dio la vuelta, saliendo lentamente de la habitación. Por primera vez en meses, la casa estaba tranquila. No había sonidos de dolor, ni pasos tensos, ni puertas que se cerraban de golpe. Solo un niño y una extraña ahora, no tan extraña en una comprensión silenciosa. Y aunque Ricardo no lo dijo, la mirada en su rostro lo decía todo. Algo había cambiado. Algo estaba comenzando. El sol ya se había puesto cuando Sofía volvió a bajar las escaleras, con la espalda un poco dolorida de haber tenido al niño en brazos tanto tiempo. Doña Carmen había escuchado a Ricardo llamarlo cuando el niño finalmente se durmió en sus brazos. Su rostro se apretó contra la curva de su espalda, como si perteneciera allí. Ella lo había acostado lentamente en una cuna en un rincón de su habitación, cubriéndolo con una manta pesada que encontró doblada en el armario. Él no se había movido. Ahora, la gran mansión se sentía más pesada de lo que era cuando entró por primera vez. Cada candelabro brillaba, pero se sentía frío. Cada pared de mármol bajo sus pies resonaba como un recordatorio de que no pertenecía. Ella era una limpiadora, un temporal, nada menos, y acababa de romper una gran frontera. Se dirigió hacia la salida de servicio, esperando ser despedida, tal vez incluso en el acto. «Señorita Beltrán», la voz vino de detrás de ella, clara y concisa. Se giró y encontró a Ricardo Valenzuela parado al final del pasillo, con los brazos cruzados, su expresión impenetrable. Ya no tenía su teléfono. En su lugar, tenía un pequeño bloc de notas, el tipo que solía aparecer cuando algo oficial estaba a punto de suceder. Sofía se enderezó instintivamente. «¿Sí, señor?».
En mi oficina, por favor. Su corazón dio un vuelco. Asintió y lo siguió por el largo pasillo, a través de un par de puertas dobles, hacia una oficina que solo había vislumbrado desde fuera. Era impecable, moderna y con una decoración minimalista. Las paredes de madera oscura estaban cubiertas de libros con lomos descoloridos. Una pared de ventanas daba al jardín privado. En el centro, una gran mesa de caoba pulida. Él le hizo un gesto hacia la silla frente a la mesa. «Siéntese». Sofía obedeció, juntando las manos sobre su regazo. Ricardo se sentó frente a ella y permaneció en silencio durante varios segundos. Tocó un bolígrafo contra el borde del bloc de notas. Ella podía escuchar el tintineo de una campanilla de viento de la abuela Elena en algún lugar a lo lejos. Se sentía como si estuviera en un juicio, y no sabía si era la testigo o la acusada. «Usted lo manejó como alguien que lo ha hecho 100 veces», dijo finalmente. «No lo he hecho, no con él, solo con alguien como él». «¿Su hermano?» «Sí, señor Gabriel. Se fue hace 4 años. Tenía 10 años». Los ojos de Ricardo se abrieron, y por un momento, algo humano cruzó su rostro. «Lo siento. Gracias». «No, gracias». Se hizo el silencio de nuevo. Luego se inclinó en su silla. Ningún terapeuta, ningún especialista, ningún profesional capacitado ha sido capaz de calmar a Leo así. No en 2 años. Todos fallaron. Y usted. Solo entró con una espátula en la mano y lo arregló. Sofía carraspeó. «No lo arreglé, señor. Solo lo vi». Ricardo la miró fijamente. El bolígrafo que estaba tocando se detuvo. ¿Lo vio? Niños como Leo no necesitan ser arreglados. Necesitan ser escuchados. No puede acercarse a su silencio. Tiene que estar dispuesto a sentarse en el silencio con ellos. Ricardo la miró lentamente. Suena como alguien que debería estar haciendo más que limpiar paredes. «Solo soy alguien que necesitaba un trabajo, señor. Mi abuela Elena tiene gastos médicos, y esto paga mejor que el restaurante». Él miró sus notas. Luego cerró el bloc. «Quiero hacerle una oferta». Sofía lo miró. «Señorita, necesito a alguien que pueda conectar con Leo. Alguien que pueda ser constante. No otro extraño descalificado con un bloc de notas y un contrato de 2 semanas. Alguien en quien él ya confía. No soy una niñera. No necesito una niñera. La necesito a usted». Ella se enderezó lentamente. «Señor, con todo respeto, voy a duplicar su paga», dijo él, sin darle espacio para terminar. «Estará en el equipo principal. Habitación privada. Todos los gastos cubiertos. Comidas. Seguro médico, si es que no tiene. Y nunca más volverá a fregar un suelo». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Los números bailaban en su cabeza. Esa cantidad de dinero podría significar un tratamiento real para su abuela Elena. No más medicamentos sin receta. No más cartas de desalojo. Pero también sabía el riesgo. Esto no era solo un trabajo. Esto era una burbuja con patrones frágiles y una confianza aún más frágil. Si ella lo aceptaba y fallaba, no sería solo otra niñera que se marchaba. Sería una traición. «Yo, no sé si puedo». Ricardo se inclinó hacia adelante, con los brazos sobre la mesa. «Mire, he contratado a doctores de Stanford, a niñeras de agencias de élite, incluso a un abogado de la familia que cobraba $2,000 la hora. Ninguno de ellos duró más de una semana. Usted entró, no dijo nada, y mi hijo apoyó la cabeza en su espalda. No sé qué es eso, pero sé que es extraordinario». Sofía suspiró. «No es magia, señor. Es solo cariño. Sigue siendo extraordinario». Ella miró sus manos, el esmalte de uñas descascarillado y todo. Pensó en la abuela Elena, en la forma tranquila en que le decía: «Hija, si Dios abre una puerta,
No te quedes discutiendo sobre el picaporte. ¿Cuándo empezaría? Mañana por la mañana. Tendré la habitación preparada esta noche. Sofía asintió. De acuerdo, lo intentaré. Ricardo se levantó y le tendió la mano. Ella la tomó, pequeña y firme. Mientras salía de la oficina, su mente estaba a mil. No se había preparado para un trabajo con alojamiento, ni le había dicho a su casero que se iba. Pero debajo de todo ese ruido había algo más silencioso, algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito. A la mañana siguiente, Sofía llegó con un pequeño bolso de lona colgado de la espalda y una caja de cartón bajo el brazo. La ama de llaves, doña Carmen, la llevó a la habitación de invitados en el ala oeste de la casa, cerca del jardín trasero. La habitación era sencilla, pero cálida. Una cama doble, un sillón de lectura, una mesa frente a la ventana. El señor Valenzuela hizo esto anoche, dijo doña Carmen, entregándole a Sofía una tarjeta llave. Dijo que era importante. Solo soy una ayudante, quizás, pero no da habitaciones vacías a los ayudantes. Sofía sonrió amablemente y se instaló rápidamente. Colgó su poca ropa en el armario y colocó una pequeña foto enmarcada de su abuela Elena con un joven Gabriel en la mesita de noche. A las 9:30 de la mañana, se paró de nuevo frente a la habitación de Leo. Esta vez, cuando entró, el niño ya estaba despierto. Estaba sentado en la alfombra, ordenando bloques de colores en 2 hileras, verde y azul. «Buenos días, Leo», dijo suavemente. Él no la miró, pero se detuvo, solo por un instante. Ella se acercó. Se sentó con las piernas cruzadas a unos metros de distancia, tranquila, sin amenazas. Después de unos minutos, él le empujó un bloque rojo con el pie. Ella sonrió. «Gracias». Ella le devolvió un bloque azul. El juego había comenzado. Pasaron horas así, sin palabras, solo color, ritmo, repetición. En un momento, ella comenzó a cantar melodías suaves, bajas, familiares del Evangelio. Leo no protestó. De hecho, se acercó un poco, como alguien que se acercaría a un fuego cálido. Ricardo observaba desde el umbral en silencio. No estaba listo para decirlo en voz alta, pero algo en la forma en que Sofía se sentó allí, todavía, inquebrantable, no intentando arreglar o forzar su comportamiento de una manera que él aún no comprendía. Ninguna lágrima, ningún miedo. Algo más. Esperanza. Sofía estaba junto a la ventana del jardín, cuando entró la humedad. Sus brazos abiertos y su mirada fija en el jardín de abajo. El día había transcurrido más tranquilamente de lo que esperaba. Ningún grito, ninguna explosión, ninguna carrera frenética. Leo no había hablado, por supuesto. Todavía se movía en silencio, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió en casa. ¿Alguna vez te has sentido así, como si el silencio pudiera ser tu mejor compañía? Cuéntanos en los comentarios cómo el silencio ha influido en tu vida. Nos encantaría saberlo. «Hola, campeón», dijo Ricardo suavemente, agachándose a su lado. «¿Cómo va el tren?» Leo no habló, no reaccionó, pero tampoco se encogió. Ricardo miró a Sofía. «¿Cree que volverá a hablar alguna vez?» «Creo que ya lo está haciendo», respondió ella, con los ojos cálidos. «Solo tiene que aprender a escuchar la versión del lenguaje en la que él confía». Él mantuvo la mirada de su hijo un momento más, luego asintió y se levantó. Más tarde esa noche, Sofía regresó a su habitación en el ala del personal. Era modesta, pero cómoda. Había desempacado lo poco que tenía,
3 cambios de ropa, 2 libros, un diario gastado y una foto enmarcada de su abuela Elena, sosteniendo a un joven Gabriel. La tomó ahora y pasó el pulgar por el cristal. «Le gustaría, abuela», susurró. «Es un desastre, pero lo está intentando». Llamaron a la puerta. Abrió y encontró a doña Carmen sosteniendo una bandeja con un plato cubierto y una servilleta doblada. «El señor Valenzuela dice que no ha comido desde el almuerzo», dijo la anciana, con un tono curioso en su voz. «Insistió en que cenara como es debido». Sofía parpadeó. «Yo no me di cuenta. Perdí la noción del tiempo». Al parecer, el niño también. No gritó en todo el día. Milagro de milagros. Sofía aceptó la bandeja con una sonrisa agradecida. «Gracias». Antes de que se diera la vuelta para irse, doña Carmen se detuvo. «No se confíe demasiado», advirtió, pero su voz no contenía malicia. «El señor Valenzuela cambia de humor como el viento». Sofía asintió una vez. «No espero nada». Cerró la puerta y se sentó en su escritorio, levantando la tapa del plato. Salmón a la parrilla, batatas asadas y judías verdes. Su estómago gruñó en respuesta. Mientras comía, su mente no dejaba de reproducir la imagen de Ricardo en el suelo junto a su hijo. Había sido breve, pero genuino, vulnerable, y no pudo evitar preguntarse: ¿qué clase de hombre intenta controlar el mundo, pero olvida cómo sostener a su hijo? A la mañana siguiente, Sofía entró en la habitación de Leo a las 8:30 en punto. Leo ya estaba despierto, sentado junto a la ventana, trazando formas en el cristal con el dedo. La luz del sol dibujaba una cálida línea en la alfombra. «Buenos días, Leo», dijo suavemente, acercándose despacio. Él no se giró, pero tampoco se puso tenso. Ella se sentó a su lado, no demasiado cerca. Después de unos minutos de silencio, sacó una pequeña pizarra blanca y un marcador borrable. «Pensé que podríamos intentar algo», dijo suavemente. Dibujó un sol, luego una nube, y luego le entregó el marcador. Él lo miró por un largo momento, luego lo tomó, lentamente, y dibujó un corazón torcido. Sofía sonrió, aunque las lágrimas le picaban detrás de los ojos. Desde el pasillo, Ricardo se había detenido frente a la puerta. Observó el momento a través de la rendija del marco, con la mano cerca de la manija, pero sin abrirla. Algo dentro de él estaba cambiando, lenta, dolorosamente, como una bisagra vieja que aprende a moverse de nuevo. Se dio la vuelta antes de que lo notaran, pero sus pensamientos permanecieron en la habitación. Esa noche, se sentó solo en su estudio con un vaso de whisky que no bebió. Sobre el escritorio yacía un archivo. La solicitud de empleo de Sofía Beltrán, su verificación de antecedentes y una carta de referencia escrita a mano por su antiguo gerente de un restaurante en Oaxaca. Leyó la nota 2 veces. No es elegante, pero llega temprano. Trabaja hasta tarde y nunca se queja. Es amable y sabe escuchar, incluso cuando la gente no sabe hablar. Ricardo dobló el papel y se recostó en su silla. Afuera, el viento agitaba los árboles a lo largo de la cerca de piedra. Adentro, por primera vez en meses, el silencio se sentía como consuelo, no como un vacío. En una casa construida con dinero, custodiada por reglas y perseguida por la pérdida, finalmente había llegado alguien que no intentaba reparar las grietas. Simplemente se sentó junto a ellas, y para Leo, y quizás también para Ricardo, eso fue suficiente para empezar de nuevo. Habían pasado casi 3 semanas desde que Sofía Beltrán había aceptado el trabajo que no le correspondía, cuidar al niño al que nadie podía llegar.
Y para entonces, su presencia en la mansión Valenzuela había pasado de ser una anomalía a una necesidad. Cada mañana, entraba en la habitación de Leo con el mismo ritual silencioso, sin movimientos bruscos, sin grandes gestos, solo el ritmo constante de presentarse. Y a cambio, Leo comenzó a ofrecer más. No había hablado, ni una sola vez, pero sus ojos comenzaron a buscarla. La seguía con una confianza silenciosa. Le entregaba objetos, pequeñas cosas, un bloque, un botón, piezas de rompecabezas, como si fueran mensajes que aún no sabía escribir. Esa mañana, Sofía le propuso una nueva rutina. Trajo una alfombra suave, un poco de plastilina perfumada y una serie de tarjetas con emociones dibujadas en expresiones atrevidas y caricaturescas. «Esta es felicidad», dijo, mostrando la primera tarjeta. Felicidad como cuando suena la música. Leo tomó la tarjeta, la tocó una vez, luego la miró a la cara. Lentamente, se presionó la tarjeta contra su propio pecho. «Sí», susurró ella, «así es». Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, la casa se sentía diferente de nuevo. No el silencio de hacía un año, no vacía, sino zumbando, débilmente, con signos de vida. En la cocina, doña Carmen tenía jazz suave sonando desde la tablet. Las ventanas estaban abiertas. En algún lugar de arriba, un niño se reía, no a carcajadas, no ruidosamente, sino una risita rápida y pura que lo detuvo en seco. Dejó caer las llaves en la consola del pasillo y siguió el sonido. Sofía estaba arrodillada en la alfombra de la sala de estar. Un jirafa de juguete en una mano, un títere de calcetín en la otra. Leo estaba sentado frente a ella, con las piernas cruzadas, observando atentamente cómo la jirafa y el títere de calcetín simulaban una pelea tonta por una taza de té de juguete. Cuando el títere de calcetín se cayó con un chirrido de uf, la boca de Leo se estiró en una sonrisa completa. No emitió sonido, pero todo su rostro se iluminó. Ricardo no podía recordar la última vez que lo había visto. Sofía lo notó en la entrada. Se enderezó rápidamente, quitándose la pelusa de los pantalones. «Señor Valenzuela, no lo oí entrar». Él entró lentamente, todavía mirando a Leo. «Fue él riendo». Ella asintió. «Algo así, sin sonido, pero se está acercando». Ricardo se agachó junto a su hijo. «Hola, amiguito», dijo. Leo no se retiró, no se inmutó. Extendió la mano y tocó la camisa de su padre, brevemente, antes de volver a los juguetes. Ricardo sintió que se le apretaba la garganta. «¿Está confiando más en usted?», dijo Sofía suavemente. Ricardo asintió, pero no apartó la mirada de su hijo. Solía jugar con su mamá, Emma, así. Tenía esa voz de títere de calcetín. Era ridículo, pero a él le encantaba. Se levantó y miró a Sofía. «Gracias». Ella le dio una leve sonrisa, con los ojos cálidos. «No estoy haciendo nada que usted no pudiera hacer. Esa es la parte que me resulta más difícil de creer», dijo, medio bromeando, medio derrotado. Más tarde esa noche, Sofía se dirigió al pequeño jardín detrás del ala del personal. Era finales de primavera, y las azaleas acababan de comenzar a florecer. Llevaba una taza de té, la mezcla de su abuela Elena, canela e hibisco seco. Se sentó en el banco de madera bajo el magnolio y respiró. Al principio, había temido que su tiempo aquí fuera temporal. Que una palabra equivocada, un momento equivocado, la enviaría de vuelta a fregar suelos. Pero Ricardo no solo la había tolerado,
Había comenzado a buscarla. Al principio, solo para hablar de Leo. Luego sobre comidas, libros y últimamente, solo para conversar. No se engañaba pensando que pertenecía a su mundo. Él era blanco, rico, poderoso y reservado. Ella no era nada de eso. Pero cuando hablaban, realmente hablaban, había algo nivelado en ello, humano. La verja del jardín crujió detrás de ella. Se giró. Ricardo estaba de pie a la luz de la luna, sosteniendo 2 tazas. Pensé que le gustaría manzanilla, dijo. Ella parpadeó, sorprendida. Eso es muy considerado. Supuse que era eso o más bourbon. Y usted no me parece una persona de bourbon antes de acostarse. Ella se rió. No, eso me dejaría directamente en la cama. Él se sentó a su lado, no demasiado cerca. ¿Sale aquí todas las noches? Cuando no puedo dormir, lo mismo. Bebieron en silencio por un momento. Quería preguntarle, dijo él, su voz más baja ahora, más cuidadosa. Su hermano. ¿Qué pasó? Ella exhaló, lentamente. Tuvo una convulsión, complicaciones de una infección. Falleció en el hospital mientras yo llenaba los papeles del seguro. Ricardo la miró. Lo siento, gracias. Era la única persona en el mundo que me veía sin esperar nada a cambio. Él se quedó en silencio. Luego dijo, «Eso suena como Leo». «Sí», dijo ella suavemente. «Así es». Otra pausa. Ricardo se pasó una mano por el pelo. «Usted hace que esto parezca fácil, pero sé que no lo es. Sé que soy difícil, que esta casa puede ser fría, que los desafíos de Leo pueden ser abrumadores». Ella se volvió hacia él. «Usted no es difícil, señor Valenzuela. Solo está de luto de la única manera que sabe». Sus ojos se encontraron. «Llámame Ricardo, por favor». Ella dudó. Luego asintió. «De acuerdo, Ricardo». Una ráfaga de viento agitó las ramas. Las luces del segundo piso brillaban suavemente a través de las ventanas. En algún lugar encima de ellos, Leo se revolvió en su cama. «Quiero aprender», dijo Ricardo de repente. «Quiero saber lo que usted sabe sobre él, sobre cómo llegar a él». El corazón de Sofía latió más rápido. Ya está a mitad de camino. No. La observo con él. La forma en que lee sus señales. La forma en que entiende lo que necesita antes de que lo pida. Yo no tengo ese instinto. Tengo ese... No necesita instinto, dijo ella. Necesita disposición. Y él le enseñará si tiene la paciencia de escuchar. Él la miró. Y por un momento, algo cambió en el aire entre ellos. «Quiero intentarlo», dijo. Y por primera vez, Sofía no vio al CEO, no al hombre con una postura perfecta y palabras calculadas, sino a un padre incierto, imperfecto y finalmente listo. Al día siguiente, todo cambió. Sofía dirigió una pequeña lección en la sala de estar. Lenguaje de signos básico. Más, parar, ayuda, amor. Ricardo se unió a ellos, torpe pero sincero. Leo observó, luego copió. En un momento, Ricardo hizo el signo de más, y Leo respondió con una versión a medio formar del mismo gesto. Los ojos de Ricardo se llenaron, pero no dijo una palabra, solo asintió. Sonrió y extendió la mano hacia su hijo. Más tarde esa noche, Sofía escribió en su diario junto a la ventana, relatando el momento. «Está volviendo con su hijo», escribió, «no como un salvador, no como un reparador, sino como un padre que aprende un nuevo idioma, uno construido sobre el silencio, la confianza y las manos firmes». Levantó la vista cuando llamaron a su puerta. Ricardo estaba afuera, sosteniendo un libro. «Encontré esto entre las cosas de Emma», dijo. «Trata sobre la crianza de niños con trastornos sensoriales.
Pensé que quizás le gustaría leerlo juntos. Ella lo tomó suavemente. Me gustaría. Y luego añadió, antes de irse. Gracias por quedarse. Esa noche, Sofía se sentó en su cama, con el libro en su regazo y el recuerdo de Gabriel cálido en su pecho. No solo se estaba quedando, estaba construyendo algo, lenta, silenciosamente, como la risa de Leo, como la confianza, floreciendo entre manos improbables. La luz de principios de verano entraba por las ventanas de la habitación de Leo, proyectando haces dorados sobre el suelo de madera. Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas frente a Leo, animándole suavemente a presionar diferentes formas de animales en un trozo suave de arena cinética. Era parte de su rutina matutina, ahora tiempo sensorial antes del desayuno, una forma tranquila y constante de introducirlo en el día. Leo no hablaba, pero respondía cada vez más con contacto visual, pequeños gestos, incluso sonrisas tímidas. Cuando Sofía cantaba suavemente, él se balanceaba. Cuando ella reía, él inclinaba la cabeza para mirarla más tiempo. Y una vez, cuando ella fue a coger el molde de arena que le gustaba, él le tocó la muñeca y se lo empujó suavemente hacia ella. «Gracias», susurró ella. Él no respondió, pero sus dedos rozaron su palma en respuesta. Ricardo había comenzado a unirse a estas sesiones 3 veces por semana. Ya no se quedaba en segundo plano, con los brazos cruzados e ilegible. Ahora, se arrodillaba junto a su hijo, imitando los gestos de Sofía, aprendiendo los signos lentamente, pero con profunda concentración. Vaca. Sofía hizo el signo esa mañana, formando los cuernos con los dedos. Leo no la copió, pero miró fijamente. Luego señaló la pequeña figura de vaca en la alfombra y la presionó en la arena con sorprendente cuidado. Ricardo rió suavemente pero con sinceridad. «Lo está entendiendo», dijo. Sofía sonrió, luego se volvió hacia él. «Usted también». Esa tarde, Ricardo la invitó a pasear por el jardín después del almuerzo. Leo se había dormido en el solarium, con una manta ligeramente envuelta alrededor de él y un oso de peluche bien agarrado en una mano. Sofía dudó por un momento, sin saber si esto seguía siendo profesional, pero luego lo siguió, pasando los setos bien cuidados hacia el viejo senador. Caminaron lentamente, uno al lado del otro. Ricardo se había quitado la chaqueta y se había aflojado el cuello. Era la primera vez que lo veía sin esa armadura omnipresente. «La terapeuta de Leo llamó esta mañana», dijo. «No lo mencioné antes porque quería ver cómo iba el día de hoy». Sofía levantó la vista. «¿Está todo bien?» Ella dijo que sus hitos de desarrollo todavía están retrasados, pero notó mejoras significativas en el comportamiento. «Está empezando a confiar de nuevo», Sofía dijo suavemente. «Eso requiere más que terapia, eso requiere seguridad». Ricardo asintió, con las manos en los bolsillos. Ella también dijo, preguntó qué había cambiado en el entorno familiar. Le dije que era usted. Sofía se rió, apartándose una trenza detrás de la oreja. «Yo soy solo una parte de ello». Él dejó de caminar y se volvió hacia ella. «Usted es la parte que importa». Ella le sostuvo la mirada, y por una breve fracción de segundo, el mundo se estrechó. La brisa se detuvo. El sonido de los pájaros se desvaneció. La expresión de Ricardo era diferente ahora, no la distante y controlada que ella había llegado a esperar, sino algo más tranquilo, más crudo. «Antes de que Emma muriera», comenzó, su voz más áspera de lo habitual. «Ella decía que yo siempre iba 2 pasos atrás, que nunca veía lo que tenía delante hasta que era demasiado tarde». Sofía no dijo nada, solo escuchó. Ella se encargaba de todo,
Los formularios de la escuela, las sesiones de terapia, los berrinches. Yo solo escribía los cheques. Tragó con dificultad. Y cuando ella enfermó, entré en pánico. Empecé a controlarlo todo, como si el orden pudiera salvarla, como si la estructura pudiera reemplazar su presencia. El duelo nos hace aferrarnos a cualquier cosa que no se mueva, dijo Sofía suavemente, porque lo que se mueve podría desaparecer. Él la miró fijamente, sorprendido. Luego asintió lentamente. Habla usted como alguien que ha perdido algo. Alguien que ha perdido a alguien, corrigió ella, su voz apenas un susurro. Todos llevamos ecos. Continuaron caminando en silencio. Las sombras se extendían por el jardín. Sofía extendió la mano y tocó una camelia en flor. Estas solían crecer fuera del porche de mi abuela, murmuró. Ella solía decir que eran flores tercas, que florecían cuando les apetecía, no cuando otros lo esperaban. Suena familiar, dijo Ricardo. Ella sonrió. Supongo que sí. Esa tarde, mientras el sol se ponía y Leo dormía la siesta en el sofá, Sofía se encontró en el estudio. Ricardo la había invitado a revisar un viejo archivador de terapia que había encontrado en el armario. Notas y videos de las primeras sesiones de Leo. Emma grabó todo, dijo, entregándole una memoria USB. Ella siempre decía, un día olvidaremos las partes difíciles y extrañaremos los detalles, guardemos los detalles. Sofía se sentó en el escritorio y abrió la carpeta en la pantalla. El primer video comenzó a reproducirse. Una Emma mucho más joven, quizás de 4 años, sentada en una mesa baja con un terapeuta. La voz de Emma narraba suavemente detrás de la cámara, enseñando a Ricardo cómo usar los signos para comer, dormir y mamá. Sofía observó en silencio cómo continuaba el video. En un clip, Leo se acercó a Ricardo y hizo el signo de amor torpemente. La risa de Emma lo siguió. «Ese es tu papá, cariño. Buen trabajo». Sofía se giró ligeramente en su silla para ver a Ricardo de pie en la puerta. No entró. Solo observó. Su rostro se había puesto pálido. Había olvidado ese video, dijo. No los he visto desde antes del funeral. Ella era buena con él, dijo Sofía. Ella lo era todo, respondió él. Su voz se quebró. Solo un poco, y yo la borré. Sofía se levantó y caminó lentamente hacia donde él estaba. No, no lo hizo. Estaba sobreviviendo. Se estaba desmoronando en silencio. Ricardo la miró. ¿Eso es lo que estaba haciendo? Sí, pero ahora está sanando. Él la miró fijamente, indescifrable. ¿Y usted? ¿También está sanando? Ella hizo una pausa. Creo que sí. Algunos días más que otros. Durante un largo momento, permanecieron allí. Solo el suave zumbido de la computadora y el fantasma de la risa de Emma sonando débilmente de fondo. Luego, suavemente, Ricardo extendió la mano y tocó la de Sofía. Ella no se apartó. Fue una respuesta. Esa noche, algo cambió. No en palabras, no en declaraciones, sino en presencia. Sofía yacía en la cama, incapaz de dormir. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por conciencia. Algo se estaba formando entre ellos, algo tácito, pero innegable. Y por primera vez en años, no se sintió como una visitante en la historia de otra persona. Sintió que podría pertenecer a ella. Arriba, Leo se revolvió en su sueño y murmuró un sonido suave, agudo, casi una palabra. Sofía no lo oyó, pero la casa sí. Ahora escuchaba. Y ella también. No te pierdas ni un solo detalle de esta emocionante travesía. Dale like al video si te está gustando y no olvides dejarnos un comentario con tus predicciones. La mañana siguiente comenzó con el olor a canela flotando por la cocina.
Sofía estaba descalza sobre el suelo de baldosas, volteando suavemente rebanadas de tostadas francesas en la sartén. Su delantal estaba empolvado con harina y una leve sonrisa jugaba en sus labios mientras tarareaba una vieja melodía de Sam Cooke en voz baja. Era una alegría tranquila, simple, arraigada, algo que no había sentido en años. Ricardo entró en la habitación en silencio, recién duchado y vestido con una camisa blanca, abotonada, y pantalones grises, pero sin corbata por una vez. Se detuvo en la puerta, observándola trabajar. No sabía que el desayuno podía sonar tan bien, dijo suavemente. Sofía miró por encima del hombro. ¿Quiere decir oler? Él se apoyó en el marco de la puerta. No, quise decir lo que dije. Hubo una pausa, ligera, pero significativa. Ella deslizó 2 rebanadas doradas en un plato y apagó la estufa. Leo todavía está dormido, dijo. Pensé en sorprenderlo. Le gustan los bordes un poco crujientes. Ricardo entró en la cocina y comenzó a colocar tenedores y servilletas. Siempre recuerdas los detalles. Sofía bajó la mirada, apartándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Los detalles son donde reside el corazón. Él se detuvo por un momento, considerando sus palabras. Luego reanudó la preparación de la mesa. Nunca noté lo vacío que se sentía este lugar hasta que usted empezó a llenarlo. Antes de que Sofía pudiera responder, el monitor de bebé en el mostrador crepitó suavemente. El gemido adormilado de Leo, luego el suave golpe de sus pies golpeando la alfombra. Sofía se movió instintivamente, quitándose el delantal. Yo iré. Ricardo le tocó la muñeca. Déjame a mí. Fue un cambio sutil, pero ella entendió. Este era su momento ahora. Lo observó mientras salía de la cocina y subía las escaleras. Un hombre que solía tener una mano en el mundo y un pie fuera de la puerta. Ahora completamente presente. Cuando regresó con Leo en brazos, el niño sostenía un pequeño oso de peluche y parpadeaba ante la luz de la mañana. Ricardo lo sentó suavemente en su silla alta y se sentó a su lado. «Buenos días, amigo». «Su favorito», dijo Sofía, colocando el plato frente a él. Leo no respondió, pero tomó un trozo de tostada con los dedos y comenzó a masticar lentamente. Sofía observó la forma en que Ricardo le ayudaba a ponerle jarabe. Sus movimientos cuidadosos, pacientes. No había prisa en la habitación, ni presión, solo conexión. Más tarde ese día, la casa recibió a una invitada, la doctora Laura Soto, la psicóloga del desarrollo de Leo desde hacía mucho tiempo. Una mujer menuda con ojos agudos detrás de gafas con montura plateada. Conocía a Leo desde que tenía 2 años. Entró en el vestíbulo con una sonrisa tranquila. «Todavía huele a silencio caro aquí», dijo, medio en broma. Ricardo se rió entre dientes. «Eso está cambiando». Sofía le ofreció un vaso de agua y la acompañó al solarium, donde Leo estaba apilando bloques de madera junto a la ventana. Ricardo observaba desde la puerta. Sus manos se apretaron un poco. La doctora Soto observó al niño en silencio. Luego se inclinó hacia Sofía. «Está concentrado», susurró. «Y en paz». Ricardo intervino. «¿Ve algún progreso?» La doctora Soto asintió lentamente. «No solo en el comportamiento, en el apego. Está creando lazos». Ricardo miró a Sofía. La doctora Soto siguió su mirada. «Dígame, señorita Beltrán, ¿qué está haciendo diferente?» Sofía dudó. «Lo trato como si ya estuviera completo, no roto». La doctora Soto la estudió. «Eso es raro. No debería serlo», respondió Sofía suavemente. Después de la sesión, la doctora Soto apartó a Ricardo. «Ha hecho más que contratar ayuda», dijo. «Ha invitado algo sagrado a esta casa.
No lo olvide. Ricardo no respondió de inmediato. Observó a Sofía a la distancia, arrodillada junto a Leo, mostrándole cómo hacer el signo de feliz con las manos. Su hijo la imitó perfectamente, tímidamente, pero lo hizo. Esa tarde, Sofía salió sola al jardín, necesitando espacio para pensar. Las camelias estaban floreciendo más, densas con pétalos rosados y blancos. Se sentó en el banco de piedra y exhaló lentamente. Se estaba encariñando, peligrosamente. Esto debía ser temporal. Un trabajo, un breve capítulo entre responsabilidades. Pero en algún lugar, en los momentos de tranquilidad, en el toque de Leo y en los ojos cambiantes de Ricardo, había empezado a sentirse como algo más. Sacó una vieja foto de su bolso, su madre y su hermana menor en un columpio en el porche. Su madre se reía, la cabeza echada hacia atrás. Las manos de su hermana estaban a mitad de un signo. Sofía trazó sus rostros con un pulgar. «Todavía las llevo conmigo», susurró. Detrás de ella se acercaron pasos. «Espero no interrumpir». La voz de Ricardo, ahora suave. Sofía guardó rápidamente la foto. Solo estaba pensando. Él se sentó a su lado, no demasiado cerca. «Quería preguntarle», comenzó. Luego se detuvo. «¿Por qué aceptó este trabajo?» Ella se volvió hacia él, con los ojos tranquilos. «Porque necesitaba recordar quién era. Y pensé que quizás, solo quizás, podría ayudar a alguien a hacer lo mismo». Ricardo asintió. «Ha ayudado más de lo que sabe». Después de un instante, Sofía dijo, «¿Y usted? ¿Por qué me contrató realmente?» Él dudó. Al principio, desesperación. Estaba agotado, sin ideas. Pero luego vi cómo Leo la miraba, sin miedo, sin encogerse, solo en calma. Se quedaron en silencio por un momento. «Le debo una disculpa», añadió Ricardo. «Cuando llegó por primera vez, la menosprecié. Hice suposiciones. Creí que yo era solo una empleada», dijo ella, sin malicia. Él parecía avergonzado. «Sí». Sofía le sostuvo la mirada. «La gente lo hace todo el tiempo, pero usted no lo es», dijo él. «No», susurró ella. «Soy alguien que ve a las personas que otros pasan por alto». Él asintió lentamente. «Usted lo vio a él, y ahora la veo a usted». Algo cambió en el aire entre ellos, delicado y peligroso. Esa tarde, mientras el sol se ponía y las sombras pintaban los pasillos, Sofía pasó por la puerta abierta del estudio. Dentro, Ricardo estaba sentado al piano, un viejo piano vertical que Sofía había desempolvado semanas antes. Tocó algunos acordes tentativos. Luego comenzó a tocar una melodía vacilante, incierta, pero hermosa. Ella se quedó en silencio, escuchando. Cuando terminó, ella entró. No sabía que tocaba. «Solía hacerlo», dijo. «Emma me hizo prometer que le enseñaría a Leo algún día». «Cumpla esa promesa», dijo Sofía. «La música habla incluso cuando nosotros no lo hacemos». Él levantó la vista. «¿Se sentaría conmigo?» Ella lo hizo. Él comenzó de nuevo, más lento esta vez. Sofía tarareó y luego, sin pensarlo, comenzó a hacer los signos de la letra de una vieja nana, la nana de Leo. Sus manos se movían con gracia, su rostro iluminado con ternura. Ricardo dejó de tocar y solo observó. «Es usted extraordinaria», dijo en voz baja. Sofía lo miró, sus manos aún a mitad de movimiento. «Solo estoy presente», respondió ella. «La mayoría de la gente no lo está». Ricardo extendió la mano, rozando con la punta de un dedo su muñeca. Fue una pregunta. Ella no se apartó. Fue una respuesta. Arriba, Leo se revolvió en su cama
Y por primera vez no gritó, sino que dijo una palabra. «Papá». Resonó por la escalera como una campana. Ricardo se congeló. Sofía jadeó. Y la casa, durante tanto tiempo envuelta en silencio y dolor, de repente volvió a sentirse viva. La palabra quedó suspendida en el aire, como un frágil milagro. Papá. No fue fuerte, no fue perfectamente claro, pero estaba allí. Real. Viva. Ricardo se puso de pie de un salto, casi tirando el banco del piano. Sofía ya se estaba moviendo, sus instintos más agudos que sus pensamientos, y juntos subieron corriendo las escaleras. El mundo de repente se enfocó con esa única palabra. Leo estaba sentado en la cama, sus pequeñas manos aferrándose al borde de la manta. Sus ojos estaban muy abiertos, no asustados, solo inciertos como si él mismo no estuviera seguro de lo que había salido de su boca. Pero cuando vio a Ricardo en la puerta, algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento, una especie de esperanza vulnerable. Ricardo se arrodilló junto a la cama. «Dilo de nuevo», susurró, su voz temblorosa. «Por favor, solo una vez más». Leo parpadeó. Sus labios se entreabrieron. Miró a Sofía, que estaba justo detrás de él. Luego volvió a mirar a su padre. No salieron palabras, solo una pequeña mano que se extendió hacia adelante, apoyándose en el pecho de Ricardo. Fue suficiente. Ricardo envolvió a su hijo con los brazos, abrazándolo como si fuera a desmoronarse si no lo hacía. «Lo hiciste», murmuró una y otra vez, con la frente suavemente apoyada en el cabello de Leo. «Lo hiciste, amiguito». Sofía se quedó en silencio en la puerta, con las manos apretadas contra el pecho. No se entrometió. No habló. Este momento les pertenecía a ellos, pero sus ojos, suaves, brillantes, contenían la tranquila satisfacción de alguien que había dado una parte de sí misma y ahora observaba florecer algo sagrado. Un momento que nos dejó sin aliento. ¿Creíste que Leo hablaría? Déjanos tus impresiones en los comentarios y qué significa este avance para ti. No olvides compartir este video si también te conmovió. A la mañana siguiente, la casa se sintió transformada. Había luz en las ventanas que antes no se había notado. Calidez en el silencio que solía resonar huecamente. Incluso el personal se movía de manera diferente. Más lento, más silencioso. Reverente, como si sintieran un cambio que ninguno de ellos podía explicar. Ricardo canceló todas sus reuniones del día. Su asistente no lo cuestionó. «Día familiar», dijo. «Innegociable». Pasó la mañana con Leo, leyendo libros ilustrados en el solarium, construyendo torres con ladrillos de plástico y, lo más notable, sacándole una risita cuando ponía una cara tonta. No fue mucho, pero fue un sonido que Ricardo había esperado 2 años para escuchar. Un sonido que lo llevó al borde de las lágrimas más de una vez. Sofía se quedó cerca, sin molestar, solo presente. Trajo bocadillos, limpió los dedos pegajosos, ofreció suaves alientos, y cada vez que Leo la miraba, sonreía, pequeñas sonrisas fugaces, pero sonrisas al fin y al cabo. Alrededor del mediodía, la doctora Laura Soto regresó. Sin previo aviso, pero bienvenida. Ricardo le había enviado un mensaje de texto la noche anterior. 3 palabras, todo en mayúsculas. Dijo papá. Entró en el vestíbulo como una detective que entra en una escena de alegría silenciosa. «No bromeabas», dijo después de observar a Leo jugar durante 5 minutos. «Sus ojos están más claros. Está anclándose». Ricardo asintió. Sofía estaba allí cuando sucedió. La doctora Soto se volvió. «Eso no me sorprende».
Se apartaron y se dirigieron al comedor, dejando que Leo y Sofía jugaran sin interrupción. «¿Sabes que esto lo cambia todo?», dijo Laura. «Lo sé. Necesitará considerar la atención a largo plazo, ajustar sus rutinas, posiblemente reintroducir terapias. Su progreso podría acelerarse ahora». «Quiero que usted lo dirija», dijo Ricardo. «Pero solo si Sofía sigue involucrada». Laura levantó una ceja. «Ella no es terapeuta, Ricardo. Ella es algo mejor», respondió él. «Es alguien en quien él confía». Laura lo consideró. Luego asintió. Un buen punto. Después del almuerzo, Sofía se excusó para tomar un breve descanso. Volvió a caminar al jardín, su lugar de reflexión, y se sentó junto a las camelias. La brisa primaveral le revolvió las trenzas, y ella inclinó el rostro hacia el sol, dejando que le calentara la piel. Debería estar feliz. Leo había hablado. Ricardo estaba cambiando. Pero había un temblor en su pecho que no podía nombrar. Estaba echando raíces donde se había prometido que no lo haría. «Sofía», ella se giró. Ricardo estaba a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos, una sonrisa vacilante en los labios. «No quise interrumpir», dijo. «No lo hiciste». Él se sentó a su lado en el banco. Estaba pensando, deberíamos celebrar. Algo pequeño, una cena esta noche. Solo nosotros y Leo. Los ojos de Sofía se suavizaron. «Eso suena encantador». Él asintió. «Y mañana quiero mostrarte algo. Algo personal. Sobre Emma». La mención de su difunta esposa hizo que el aire se estancara. Sofía colocó una mano suavemente en su brazo. «No tiene que hacerlo». «Quiero hacerlo», dijo él. «Usted le ha dado tanto a nuestro hogar. Quiero que sepa dónde comenzó todo esto». Esa noche, la cena fue sencilla pero significativa. Salmón a la parrilla, espárragos, puré de camote. Sofía cocinó. Ricardo puso la mesa, y Leo eligió una servilleta para cada uno. Le entregó a Sofía una azul, a él una roja y a su padre una amarilla. Fue la primera vez que Sofía lo había visto tomar una decisión deliberada que la incluía a ella. Después de la cena, se sentaron junto a la chimenea. Ricardo les sirvió a cada uno una copa de vino, solo media para Sofía, ya que lo prefería así. «Solía sentarme aquí mismo con Emma», dijo, su voz baja. «En este mismo lugar. Cuando compramos la casa por primera vez, no podíamos permitirnos amueblar la mayor parte, pero teníamos esta chimenea y un tocadiscos de segunda mano». Él sonrió, con los ojos distantes. Ella solía cantarle nanas a Leo todas las noches, incluso cuando él no respondía, incluso cuando el silencio parecía interminable. Ella nunca se rindió con él. La garganta de Sofía se apretó. «Usted me recuerda a ella», dijo de repente. «No porque sean similares, sino porque aman con la misma profundidad terca». Ella lo miró sorprendida. «Ricardo, no digo eso a la ligera». Hubo una pausa. El fuego crepitó. «No sé a dónde va esto», admitió él. «Pero sé lo que siento cuando usted está cerca, y sé cómo cambia Leo a su alrededor». Ella bajó la mirada, el corazón acelerado. «¿Usted también lo siente?», preguntó él. Sofía le sostuvo la mirada. «Sí, pero tengo miedo». «Yo también». Se sentaron en silencio, el tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. Más tarde esa noche, Sofía yacía en la cama mirando el techo. Su habitación era pequeña, modesta, escondida en la parte trasera de la casa. Pero era suya, por ahora. Llamaron a la puerta. Se levantó, el corazón aleteando, y abrió. Era Ricardo, no en traje, no con armadura, solo él. «No pude dormir», dijo. «Yo tampoco». Él no entró. No la buscó con la mano. Solo la miró como si ella importara.
Solo quería darle las gracias por ayudarme a encontrarlo a él, por ayudarme a encontrarme a mí mismo. Ella sonrió suavemente. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Sofía. Y él se alejó. Ella cerró la puerta, se apoyó en ella y exhaló. Larga y profundamente. Aún no era amor, pero era algo real. Y así fue como todo comenzó de verdad. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes de la habitación de Sofía, proyectando suaves formas doradas sobre los tablones del suelo. Permaneció en la cama más tiempo de lo habitual, con los ojos abiertos, el corazón latiendo con una extraña calma. El recuerdo de la voz de Ricardo la noche anterior persistía en el silencio. No había sido una confesión, no exactamente, pero había sido algo más profundo, una invitación a una verdad que ambos aún estaban aprendiendo a nombrar. Cuando llegó a la cocina, la casa ya estaba en movimiento. Leo estaba sentado en la barra de la cocina, bebiendo de un vaso de plástico de jugo de naranja, mientras Ricardo se inclinaba sobre una sartén, intentando hacer huevos revueltos. Sofía se detuvo en la puerta, observándolos a los dos, padre e hijo, uno al lado del otro, como una imagen de un álbum familiar largamente esperado. Ricardo la notó primero. «Buenos días», dijo con una cálida sonrisa, vistiendo una camiseta azul marino y jeans, en lugar de su habitual camisa abotonada impecable. Leo se giró, vio a Sofía, y sus ojos se iluminaron. No dijo una palabra, pero le extendió la mano hacia ella. Era la primera vez que él iniciaba el contacto. Sofía cruzó la habitación y tomó su mano, dándole un suave apretón. «Buenos días, cariño», susurró ella. Ricardo observó, la comisura de su boca temblando de asombro silencioso. «Estaba pensando que podríamos llevar a Leo al parque hoy», dijo. «Hay uno no muy lejos de aquí, el Parque Metropolitano. No lo he llevado en mucho tiempo, pero siento que tal vez es el momento». Sofía parpadeó. «Prendí. Esto es un gran paso. Lo sé, pero quiero intentarlo». La salida no se planeó con perfección, y eso fue parte de su encanto. Sofía empacó una pequeña bolsa con bocadillos y toallitas. Ricardo trajo una manta y un cochecito plegable, y Leo llevaba una gorra de béisbol que se negaba a quitarse. El viaje en coche fue tranquilo pero pacífico, con jazz suave sonando bajo y la ciudad desarrollándose lentamente a través de las ventanas. El Parque Metropolitano estaba vivo con la primavera. Niños riendo, parejas paseando perros, ancianos leyendo periódicos en los bancos. Encontraron un lugar bajo un gran roble y extendieron la manta. Ricardo se sentó con Leo, señalando a los patos en el lago, mientras Sofía desempacaba algunas manzanas en rodajas y galletas con queso. Leo no dijo mucho, pero sus ojos seguían todo. Observó a un grupo de niños jugando a la pelota cerca. Su mirada se detuvo más de lo habitual. «¿Quieres intentarlo, Leo?», preguntó Ricardo suavemente, asintiendo hacia el juego. Leo miró a Sofía. Su expresión era incierta. Ella sonrió. «Por ahora solo observaremos. ¿De acuerdo? Tal vez la próxima vez». Él pareció contento con eso, acurrucándose a su lado y mordisqueando una galleta. Unos minutos después, una voz llamó desde el otro lado del campo. «Señor Valenzuela, ¿es usted?». Ricardo levantó la vista. Una mujer de unos 40 años se acercó, vestida con ropa deportiva y gafas de sol. «Valeria Campos», dijo, extendiendo la mano. «Nos conocimos en la cena de la Cámara de Comercio el año pasado». Ricardo se puso de pie, educado pero reservado. «Ah, sí, por supuesto. Es un placer verla». Valeria miró a Sofía, luego a Leo.
Este debe ser su hijo. Me enteré. Bueno, me alegro de ver que está bien. Sofía sintió que el tono cambiaba ligeramente, sutil, pero inconfundible. Esa rápida evaluación, ese destello de sorpresa ante la presencia de Sofía a su lado. Los ojos de Valeria no se detuvieron, pero su sonrisa se tensó. Su nueva niñera, la espalda de Ricardo se enderezó. Ella es Sofía Beltrán. Es parte de nuestra familia. Valeria parpadeó. Oh, bueno, eso es agradable. Se volvió hacia Leo de nuevo, luego hacia Ricardo. Escuche, no quiero entrometerme. Solo quería saludar. Deberíamos ponernos al día en algún momento. Le enviaré un mensaje. Con eso, salió corriendo. Sofía fingió concentrarse en el bocadillo de Leo, pero sintió cómo el calor le subía por el cuello. Ricardo se sentó de nuevo a su lado, en silencio por un momento. Lo siento por eso, dijo suavemente. No tiene por qué serlo. No, insistió él, volviéndose hacia ella. Se merece más que ser vista como alguien que trabaja para mí. Sofía le sostuvo la mirada. No necesito la validación de extraños, Ricardo. Sé quién soy. Su expresión se suavizó. Ojalá todos tuvieran su claridad. Pasaron otra hora en el parque, dejando que Leo explorara la hierba, escuchara el canto de los pájaros y recogiera pequeñas rocas como tesoros. Cuando llegó el momento de irse, no lloró. Le tomó la mano a Sofía y caminó a su lado hasta el coche. Esa tarde, mientras el crepúsculo se profundizaba sobre la finca, Ricardo estaba junto a la ventana de su estudio, con un vaso de whisky intacto en la mano. Sofía llamó suavemente a la puerta. Adelante. Ella entró, deteniéndose en el umbral. Leo ya está dormido. Gracias. Él le indicó que se sentara. Hay algo que quiero mostrarte. Abrió un cajón y sacó un álbum de fotos gastado. Sofía se acercó, sentándose a su lado en el sofá de cuero. El álbum olía ligeramente a papel viejo y lavanda. Esto, dijo él, abriendo la primera página, fue idea de Emma. Lo empezó cuando nos enteramos de que estábamos esperando. Cada mes, una nueva foto, cada hito. Y luego, después de que ella falleció, dejé de añadir fotos. Las fotos eran hermosas. La sonrisa radiante de Emma, un Leo bebé envuelto en mantas, pequeñas huellas de pies impresas con tinta. A medida que pasaban las páginas, las imágenes se desvanecían de color a escala de grises. No físicamente, sino emocionalmente. Esta es la última, dijo Ricardo, señalando una foto de Emma, sosteniendo a Leo bajo un arce, su rostro radiante a pesar de las vías intravenosas en su brazo. 2 semanas antes de que muriera, Sofía pasó los dedos suavemente por la funda de plástico. Ella lo amaba mucho. Sí, lo hacía, susurró él, y yo le fallé. Me derrumbé. Me enterré en el trabajo, en reuniones, fingiendo que el dolor no me estaba consumiendo vivo. Estaba sobreviviendo. Ricardo se volvió hacia ella. Usted me está ayudando a vivir. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue sagrado. Y tú he estado pensando, dijo él después de un momento. Quiero contratarla formalmente, no solo como empleada doméstica o cuidadora, sino como guía de desarrollo de Leo. Estableceremos capacitaciones, un plan. Lo haré oficial. Sofía parpadeó. Eso es generoso. No es generosidad, es necesidad. Ha hecho más por él que cualquier terapeuta o especialista en los últimos 2 años. Ella asintió lentamente. Lo aceptaré con una condición. Nómbrela. Que sigamos haciendo esto juntos, como un equipo, sin títulos, sin distancia. Él le sostuvo la mirada. Trato hecho. Se sentaron allí. El álbum abierto entre ellos. 2 personas unidas por la pérdida y algo que crecía lentamente más allá de ella. Justo antes de que ella saliera de la habitación, Ricardo la llamó por su nombre.
Sofía. Ella se giró. Él se puso de pie. Caminó hacia ella. Y luego, sin prisas, la abrazó. No fue romántico. Todavía no. Fue algo más antiguo, un reconocimiento más profundo, del tipo que dice, te veo. Y en la tranquila seguridad de ese momento, Sofía finalmente se permitió creer que pertenecía. La mañana siguiente comenzó con un golpe inesperado. No el golpe suave que insinuaba la rutina doméstica, sino un golpe fuerte y resonante que evocaba tanto tensión como memoria. Sofía estaba en la cocina preparando la avena favorita de Leo cuando lo escuchó. Ricardo apareció segundos después, con el ceño fruncido incluso antes de llegar a la puerta. Afuera, un hombre con un traje gris a medida, con un portapapeles bajo el brazo. No estaba solo. Otros dos lo flanqueaban, uno en ropa de negocios informal, el otro en un blazer elegante con un auricular. La insignia en el portapapeles decía, Servicios de Bienestar Infantil. «¿Señor Valenzuela?», preguntó el hombre, cortés pero firme. Ricardo asintió lentamente. «Sí. ¿De qué se trata esto?» «Soy Marcos Robles. Hemos recibido un informe de posible negligencia con respecto a su hijo, Elías Valenzuela. Estamos aquí para una evaluación». Por un momento, el único sonido fue el viento entre los árboles. Sofía había salido al pasillo entonces, sosteniendo a Leo cerca de su cadera. Podía sentir el pequeño corazón de él latiendo a través de su blusa. Ricardo salió, cerrando la puerta a medias detrás de él. «Esto es absurdo. ¿Quién presentó este informe? Me temo que no estamos autorizados a revelar la fuente durante la evaluación inicial. Podemos pasar». «No», dijo Ricardo. Su voz estaba tranquila, pero Sofía reconoció la tormenta detrás de ella. «No hasta que hable con mi abogado. Tiene todo el derecho a ponerse en contacto con un abogado», respondió Marcos. «Sin embargo, si niega la entrada durante una verificación de bienestar, tendremos que escalar. Se puede solicitar una orden judicial». Sofía dio un paso adelante, aún sosteniendo a Leo, quien ahora se aferraba a ella con más fuerza. «Está a salvo», dijo, con voz firme. «He estado con él todos los días. No hay negligencia». Marcos la estudió. «¿Y usted quién es?» «Sofía Beltrán. Llevo varios meses trabajando aquí. Soy su cuidadora a tiempo completo». Otro agente anotó algo en un cuaderno. Ricardo exhaló por la nariz. «Denme 5 minutos». Regresó al interior e hizo 2 llamadas. Primero a su abogado, luego al jefe de una empresa de seguridad privada. Cuando regresó, abrió la puerta por completo. «Pueden entrar, pero lo harán bajo observación. Y nada debe ser tocado sin consentimiento». Entraron, sus ojos escaneando el vestíbulo, como si estuvieran entrando en la escena de un crimen. Sofía sostuvo a Leo protectoramente, susurrándole con un ritmo suave que solo él entendía. Ricardo se mantuvo cerca, su lenguaje corporal afilado, restringido. Los agentes llevaron a cabo su evaluación con tranquila eficiencia, revisando la despensa, la habitación de Leo. El patio trasero. Un agente pidió hablar con Leo a solas. Sofía se negó en su nombre. «Él no habla con extraños. Tiene autismo. Soy su consuelo, su voz. Puede preguntar, y yo traduciré con signos si es necesario». «Anotado», dijo Marcos garabateando. No encontraron nada. Por supuesto, no había nada que encontrar. Pero justo antes de irse, Marcos se volvió. «Esta visita fue protocolaria. Pero extraoficialmente, señor Valenzuela, es raro que veamos a un niño tan bien cuidado. Quienquiera que haya enviado la queja puede haber tenido otras motivaciones». Ricardo cerró la puerta detrás de ellos, la mandíbula apretada. Sofía estaba cerca, aún sosteniendo a Leo.
quien se había quedado dormido por la tensión. «Alguien está tratando de atacarnos», dijo suavemente. Ricardo asintió. «Y creo que sé quién». No mencionó nombres. No era necesario. Más tarde esa tarde, Ricardo convocó una reunión en su oficina en casa. La lista de invitados era pequeña. Sofía, su abogada Victoria Mendoza y un asesor de seguridad llamado Ernesto Castro. Un hombre tranquilo, de pelo plateado, con décadas de experiencia en servicios de protección federal. «Esto no fue al azar», comenzó Ricardo. «Hemos estado recibiendo resistencia en la próxima adquisición de tecnología. Presión silenciosa. Ahora esto. Quiero una verificación de antecedentes completa de todos los que han tenido acceso al calendario interno de mi familia». Victoria levantó la vista de sus notas. «¿Cree que fue una filtración interna?» «Creo que fue personal», dijo Ricardo, mirando a Sofía, y dirigido. Ernesto golpeó la mesa. «Comenzaré el barrido. Teléfonos, portátiles, huellas digitales. Si alguien intentó usar los servicios de bienestar infantil como arma, encontraremos la fuente». Cuando terminó la reunión, Sofía se quedó. Ricardo la miró. «No tiene que seguir involucrada en esto». «Sí, tengo que hacerlo», dijo ella. «Esto no es solo su lucha ahora, es la de Leo, y no me iré a ninguna parte». Sus ojos parpadearon. Siempre habla como alguien que ha perdido algo importante. Sofía exhaló. «Lo he hecho, pero Leo no va a hacer una de esas cosas». Él no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Esa noche, después de la cena, Sofía se sentó en el columpio del porche con Leo acurrucado contra ella. Las estrellas empezaban a asomarse, una a una. Las vio iluminar el cielo, como viejas verdades que finalmente se revelaban. Ricardo se unió a ella, con 2 tazas de té en la mano. «¿Le importa si me siento?» Ella se hizo a un lado, y él ocupó el espacio junto a ella, cerca pero sin imponerse. «Solía pensar que el silencio era una maldición», dijo. «Que el silencio significaba que algo estaba roto, pero estoy empezando a entender que hay diferentes tipos de silencio». Ella lo miró. «Está el silencio del dolor», continuó, «el silencio de la vergüenza, y luego está el tipo que es seguro, como ahora mismo». Sofía sostuvo su té con cuidado. «Silencio seguro. Eso es raro». Él asintió, bebiendo. «Usted le ha dado eso a él. A mí también». Se sentaron en ese silencio durante un buen rato, la noche profundizándose a su alrededor. Luego, Ricardo preguntó: «¿Alguna vez ha pensado en lo que significaría si Leo pudiera hablar? No solo con las manos, con palabras». Sofía miró hacia el patio oscuro. «A veces, pero pienso en lo que ya dice, de otras maneras, cuando me toma la mano, cuando se apoya en mí sin pedirlo. Eso es hablar. Es solo un idioma diferente». La voz de Ricardo era suave. «Usted me está enseñando a escuchar ese idioma». Y luego, como un susurro del viento, una nueva voz cortó el silencio. Pequeña, vacilante. «Ma». Sofía se congeló. Ricardo bajó la mirada. Leo, medio dormido, se había movido. Sus labios habían formado la sílaba de nuevo. «Mamá». Ya no era imaginado, ya no era un sueño. Los ojos de Ricardo se abrieron. Las manos de Sofía temblaron. Le faltó el aliento. «Leo, ¿qué dijiste?» El niño parpadeó lentamente. Sus ojos revolotearon. Luego se cerraron de nuevo. Ricardo se volvió hacia Sofía. «¿Lo oyó?» «Sí», susurró ella. Su voz se quebró. «Sí», fue la primera palabra que había pronunciado en voz alta en casi 2 años. Ricardo no habló durante 1 minuto entero. Luego le tomó la mano, sin dudar, sin pretensiones. «Vamos a protegerlo», dijo. Su voz ahora era sólida. «Quien quiera que nos atacó,
No tendrá otra oportunidad. Sofía asintió. Las lágrimas finalmente se deslizaron. Las luces del porche parpadearon suavemente sobre ellos, proyectando un cálido resplandor sobre los tres sentados en ese viejo columpio. Un paso más cerca de la curación. Una palabra más cerca de un futuro que ninguno de ellos creyó posible. Un momento que nos dejó sin palabras. La primera palabra de Leo. Un milagro para todos. ¿Qué significa mamá para ti? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te olvides de darle me gusta y compartir para que más personas conozcan esta conmovedora historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que inspiran. La mañana siguiente no trajo una sensación de calma. La casa estaba en silencio, pero llevaba una tensión subyacente, una sensación de que algo invisible había cambiado. Ricardo se levantó más temprano de lo habitual y se dirigió al gimnasio, lanzándose al saco de boxeo con el tipo de intensidad que no provenía del entrenamiento físico, sino de algo más profundo, sin resolver. Sofía se despertó con el sordo golpe de sus puños, que resonaban débilmente por el pasillo. Salió de la cama y revisó a Leo primero. Estaba acurrucado bajo la colcha, su respiración suave y regular, su pequeño brazo acunando el oso de peluche que ella le había remendado la semana pasada. Un milagro aún resonaba en su pecho, esa voz, la palabra que había pronunciado. Mamá. No había sido fuerte, pero había sido real. Abajo, Sofía preparó café. El aroma se extendía por la cocina, como un pequeño gesto de normalidad. Cuando Ricardo regresó, empapado en sudor y en silencio, ella le entregó una taza sin decir palabra. Él la tomó, sus dedos rozándose. Se detuvo por un instante demasiado largo. Gracias, dijo, con voz ronca. No dormí mucho. Me di cuenta, respondió Sofía suavemente. Él miró fijamente su taza y luego preguntó, ¿ha dicho algo esta mañana? Ella negó con la cabeza. Pero no fue un sueño. Sé lo que escuché. Usted también lo sabe. Sí, dijo él en voz baja. Pero eso también significa que quien nos atacó sabe lo cerca que está, y podrían intentarlo de nuevo. La expresión de Sofía se endureció. Que lo intenten. Ricardo le lanzó una mirada mitad sorprendida, mitad agradecida. Es usted más valiente que la mayoría de la gente que conozco. No soy valiente, dijo ella. Soy protectora. Eso es diferente. Se sentaron uno frente al otro. Una calma antes de una tormenta que ambos sentían que se avecinaba. Minutos después, Ernesto Castro llegó. Con un archivo bajo el brazo y una mirada que no dejaba lugar para las cortesías. Tengo algo, dijo al entrar en el estudio de Ricardo. Crucé todas las comunicaciones salientes de esta propiedad en los últimos 60 días. Hay una coincidencia. Ricardo se inclinó hacia adelante. Sofía permaneció de pie, con los brazos fuertemente cruzados. Alguien accedió a su agenda a través de un canal secundario, una antigua asistente que todavía tenía un acceso limitado a la base de datos. Ricardo frunció el ceño. Esa sería Camila Durán, terminó Ernesto. Despedida hace 6 meses, pero alguien olvidó revocar su acceso a la nube. ¿Y adivina para quién trabaja ahora? La mandíbula de Sofía se apretó. Permítame adivinar. Lark Technologies. Ernesto asintió. Y no solo trabaja, está comprometida con su director de operaciones. Ricardo golpeó el puño sobre el escritorio. Así que esto no fue solo corporativo, fue personal. Sabían cómo golpear donde duele, a través de Leo. Exactamente. El informe de bienestar fue solo el primer movimiento, añadió Ernesto. Pero hay más. Presentaron una discreta orden judicial
alegando que su adquisición de una de sus subsidiarias implicó coacción. «Eso es absurdo», espetó Ricardo. «Están jugando sucio», dijo Sofía, entrecerrando los ojos. «Y están usando a Leo para desestabilizarlo». «No solo a mí», replicó Ricardo. «A nosotros». Ernesto se inclinó. «Solo queda un movimiento, señor. Presentar una contrademanda. Sacar todo esto a la luz. Pero conlleva un riesgo. Indagarán. En todo. Incluyéndola a usted, Sofía». Ella levantó la vista. «No tengo nada que ocultar». Ricardo se puso de pie. «E incluso si lo tuviera, no importaría. Ella es parte de esta familia ahora. No voy a permitir que arrastren su nombre por el barro». A Sofía se le cortó la respiración. Él no había dicho esas palabras antes, no así. Sus ojos buscaron su rostro, tratando de averiguar si lo decía en serio o solo intentaba protegerla legalmente. Pero él le sostuvo la mirada con una tranquila certeza. «Voy a hacer la llamada», dijo. «Los llevaremos a los tribunales, públicamente». A última hora de la tarde, las noticias comenzaron a filtrarse a través de los canales de prensa. Valenzuela Dinámicas había presentado una contrademanda contra Lark Technologies, citando difamación, trauma emocional y abuso de agencias gubernamentales para beneficio personal. Sofía observó cómo se desarrollaban las noticias desde la habitación de invitados, con Leo dormido a su lado. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes de amigos con los que no había hablado en años. Algunos eran de apoyo, otros estaban confundidos, otros eran hostiles. Un mensaje se destacó. Era de un número privado. «Sé lo que eres. Él también lo descubrirá. No perteneces allí». Ella lo miró fijamente, con las manos temblorosas. Ricardo la encontró 20 minutos después. Su expresión le dijo todo. Él no preguntó. Simplemente le tomó el teléfono y se desplazó. Cuando vio el mensaje, su mandíbula se tensó. «Esto tiene que parar», dijo. Ella levantó la vista. «No van tras usted, van tras mí, porque no pueden tocarme sin tocarla a usted primero». Hubo silencio entre ellos. Luego Ricardo dijo: «Venga conmigo». Él la condujo por el pasillo hasta la sala familiar, donde se había encendido un fuego y sonaba jazz suave de fondo. Leo se revolvió en el sofá, parpadeando adormilado. Ricardo se arrodilló a su lado y comenzó a hacer signos lentamente. Sofía observó, sorprendida. Sus signos eran torpes pero sinceros. «Seguro. Papá. Amor. Sofía». El rostro de Leo se iluminó con una pequeña sonrisa. Ricardo se volvió hacia Sofía. «He estado aprendiendo, en silencio, porque si voy a ser el padre que él necesita, no puedo esperar a que alguien más me enseñe». Ella no habló, no al principio. Su garganta estaba demasiado apretada, pero cuando finalmente encontró su voz, fue suave. «Usted ya se está convirtiendo en eso». Esa noche, el equipo de Ernesto instaló una red de vigilancia alrededor de la finca. Drones, sensores de movimiento, alarmas perimetrales seguras. Nadie se acercaría a la casa sin ser detectado de nuevo. Pero la tormenta no estaba solo afuera. Estaba en los titulares, en los susurros, en los comentarios anónimos en línea. Sofía se convirtió en un silencioso pararrayos, elogiada por algunos, vilipendiada por otros. Los rumores circulaban. Que era una cazafortunas, que había seducido a Ricardo por poder, que había manipulado a un niño vulnerable. Ricardo trató de protegerla. Emitió comunicados. Se mantuvo a su lado en cada rueda de prensa. Pero algunas sombras no podían ser ahuyentadas con declaraciones. Una noche, después de un artículo particularmente cruel,
que la llamó la empleada doméstica que quería ser reina, Sofía se sentó sola en el porche trasero, envuelta en una manta. Ricardo se unió a ella en silencio, entregándole una taza de té. Solía pensar que podía arreglarlo todo con dinero, dijo. Resulta que las cosas que más importan no se pueden comprar. Hay que luchar por ellas. Ella bebió, con los ojos rojos. ¿Cree que alguna vez se detendrá? Él la miró. No, pero creo que nos haremos más fuertes. Juntos. Su voz se quebró. ¿Alguna vez se arrepiente de haberme metido en todo esto? Él no respondió con palabras. Extendió la mano, tomó la suya y la colocó sobre su corazón. No, dijo simplemente. Porque usted me devolvió el mío. Las lágrimas volvieron a llenarle los ojos. Pero esta vez no eran de dolor, eran de esperanza. Y esa noche, en el tranquilo silencio de una casa al borde del escándalo, los tres, Ricardo, Sofía y Leo, durmieron bajo el mismo techo, con algo que no habían compartido completamente antes. Una sensación de familia, frágil, ganada, pero real. El techo del juzgado era más frío de lo esperado, un marcado contraste con el calor emocional que bullía bajo la piel de Sofía. Estaba sentada tranquilamente junto a Ricardo en la mesa de la defensa, con las manos fuertemente cruzadas en su regazo, su respiración constante, pero superficial. A su alrededor, las cámaras hacían clic y los murmullos se agitaban mientras los reporteros llenaban todos los asientos disponibles en la tribuna. Esto no era solo una audiencia, era un espectáculo. La jueza Esperanza Molina, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado recogido en un moño, entró y llamó a la sesión. Su presencia era imponente sin ser cruel, su mazo resonando por la sala con finalidad. Este tribunal escuchará ahora a Valenzuela Dinámicas contra Lark Technologies, dijo, con voz inquebrantable. Los ojos de Sofía se dirigieron hacia el lado opuesto. Camila Durán estaba sentada con aire de suficiencia en la primera fila, su anillo de compromiso atrapando la luz como un trofeo. A su lado estaba Santiago Rojas, el director de operaciones de Lark, con la frialdad de un hombre que pensaba que todo era una negociación. Apenas le dedicaron una mirada a Sofía, como si su papel en el caso fuera meramente ornamental. Pero ella no estaba allí para ser ignorada. Ya no. Ricardo se inclinó y susurró. Esperan que se inmute, no les dé la satisfacción. Ella asintió con firmeza. Sus dedos aún temblaban, pero su corazón no. Comenzaron los primeros testimonios. La jerga legal llenó el aire. Cada parte presentando argumentos sobre el acceso a los datos, las filtraciones de horarios no autorizadas y el uso del sistema de bienestar como arma. Ernesto Castro subió al estrado, presentando sus hallazgos con precisión clínica. Describió el rastro digital, el acceso no revocado y los vínculos entre Camila y Lark Technologies. El tribunal escuchó, pero la tensión no aumentó realmente hasta que se mencionó el nombre de Sofía. ¿Y qué papel desempeñó la señorita Sofía Beltrán en alguna de estas decisiones corporativas? Preguntó el abogado contrario, con voz aguda y condescendiente. Ernesto respondió con calma. Ninguno. Era un miembro del personal de la casa. Su única preocupación era la seguridad del niño. Entonces, ¿por qué? Presionó el abogado. ¿Continuó involucrándose en asuntos que iban mucho más allá de su ámbito profesional? Antes de que Ernesto pudiera responder, la jueza Molina levantó una mano. Señorita Beltrán, ¿está preparada para testificar hoy? Sofía se congeló. Ricardo la miró. Es su decisión. Ella se puso de pie lentamente, con las piernas firmes a pesar de los latidos de su corazón. Sí, su señoría,
Estoy lista. La sala del tribunal cambió. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Mientras se acercaba al estrado, Camila sonrió con suficiencia y Sofía le sostuvo la mirada sin inmutarse. Bajo juramento, Sofía relató los hechos. Habló de encontrar a Leo, de los momentos de silencio que pasaron entre ella y el niño que no había hablado en años. Les habló de aprender sus signos, de la noche de la falsa llamada de bienestar, del terror en los ojos de Leo cuando los extraños entraron en casa. ¿Y el señor Valenzuela le indicó que actuara más allá de sus deberes?, preguntó el abogado de Lark, inclinándose hacia adelante. No, respondió Sofía. Pero elegí proteger a ese niño. Lo volvería a hacer. ¿Y por qué una empleada doméstica se inmiscuiría en una situación tan delicada? La implicación era clara. El insulto quedó en el aire. La voz de Sofía no tembló. Porque ese niño no solo estaba asustado, estaba olvidado. Y sé lo que se siente. La sala se quedó en silencio. Incluso la sonrisa de suficiencia de Camila se desvaneció. Sofía continuó. Crecí en un sistema que nunca notó cuando pasaba hambre, o cuando mi hermana no podía oír, y nadie se molestaba en aprender a hablarle. Me prometí a mí misma que si alguna vez veía esa mirada en los ojos de otro niño, no me iría. La jueza Molina la miró con atención. Gracias, señorita Beltrán. Puede retirarse. Mientras Sofía regresaba a su asiento, Ricardo le apretó ligeramente la mano por debajo de la mesa. «Estuvo usted notable», susurró. Ella no sonrió. Todavía no. La lucha no había terminado. Afuera, las escaleras del juzgado estaban repletas de periodistas. Los reporteros gritaban preguntas sobre su relación con Ricardo, sobre los rumores de motivación financiera, sobre sus antecedentes. Sofía mantuvo la barbilla en alto, sin responder a ninguna de ellas. Ricardo le colocó una mano protectora en la espalda mientras caminaban hacia el coche. Dentro del vehículo, el silencio volvió a instalarse, hasta que Sofía finalmente preguntó: «¿Se arrepiente de haberme puesto en el estrado?» Él se volvió hacia ella. «Ni por un segundo. Usted fue la persona más veraz en esa sala. Pero lo distorsionarán. Siempre lo hacen. Entonces que lo distorsionen», dijo Ricardo. «Usted no se dobla». Esa tarde, de vuelta en la finca, Leo estaba sentado con Sofía en el solarium. Estaba tranquilo, con las manos apoyadas en las rodillas, la mirada distante. Ella hizo los signos lentamente. «¿Estás bien?», él dudó. Luego respondió con signos. «Los oí decir cosas malas». Sofía se arrodilló a su lado. «Ellos no te conocen. No nos conocen». Leo asintió. Luego, con dedos vacilantes, añadió: «Todavía estás aquí». Su corazón se rompió un poco. «Siempre estaré aquí». Al otro lado de la habitación, Ricardo observó el intercambio. Más tarde esa noche, la invitó a su oficina. Allí, en el escritorio, había un documento grueso, en relieve, con aspecto oficial. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Mi testamento», dijo él sin rodeos. «La estoy nombrando tutora. Si algo me sucede, no». Ella lo interrumpió. «No hable así. Tengo que hacerlo», insistió él. «No solo están atacando mi negocio, están viniendo por mi alma, y mi alma vive en ese niño». Ella tragó con dificultad. «¿Y si encuentran algo sobre mí? ¿Y si indagan demasiado? Entonces que lo hagan. Porque usted ya ha demostrado algo más poderoso que una verificación de antecedentes». «¿Qué?». «Que lo ama». No había romance en su tono, ni dramatismo. Solo la verdad. Y a veces eso era lo más hermoso. Más tarde esa semana, llegó una sentencia. El tribunal encontró pruebas insuficientes para las alegaciones de Lark Technologies y desestimó el caso con perjuicio. Pero las últimas palabras de la jueza fueron las que silenciaron a la multitud. «Encuentro profundamente perturbador», dijo la jueza Molina,
Que una corporación privada manipule los sistemas de bienestar infantil para obtener ganancias corporativas. Las acciones de la señorita Beltrán reflejan el más alto estándar moral, uno que haríamos bien en emular. Este tribunal la reconoce no solo como testigo, sino como protectora. La sala estalló en murmullos. El rostro de Camila palideció. Santiago Rojas se puso de pie y salió antes de que el mazo cayera. Afuera, la prensa volvió a acosar a Sofía. Esta vez, las preguntas fueron más suaves, algunas incluso amables. ¿Cómo se siente al ser vindicada? ¿Se quedará con la familia Valenzuela? Ricardo dio un paso adelante, protegiéndola. Pero Sofía no se retiró. Se volvió hacia las cámaras, con los ojos firmes. No hice esto para ganar, dijo. Lo hice porque un niño pequeño necesitaba a alguien que no se fuera. Esa noche, en casa, el silencio era diferente. No estaba vacío. Estaba lleno de algo sagrado. Leo se durmió a su lado en el sofá, con la mano acurrucada en la de ella. Ricardo estaba en la puerta, observándolos a ambos con una mirada que ya no necesitaba explicación. La familia no siempre se hacía por sangre. A veces, se elegía en medio del caos. A veces, se probaba en un tribunal. Y a veces, era simplemente una mano sostenida a través de la tormenta, negándose a soltar. La justicia ha prevalecido y la familia ha encontrado su fuerza. Pero, ¿qué significa realmente familia para ti? Cuéntanos tu definición en los comentarios y no te olvides de darle me gusta y compartir esta poderosa historia. Tu participación es invaluable. La mañana siguiente trajo una especie de quietud que se sentía poco familiar. No la quietud de la incertidumbre, sino la calma que sigue a una tormenta larga y castigadora. La luz del sol se derramaba por las altas ventanas de la finca, calentando los suelos de mármol que alguna vez se sintieron demasiado fríos, demasiado estériles. Ahora, la casa parecía viva, no con ruido, sino con paz. Sofía estaba en el mostrador de la cocina, haciendo panqueques desde cero. Leo estaba sentado en un taburete cerca, todavía en pijama, observándola con la mirada suave de un niño que finalmente se sentía seguro. No hablaba, rara vez lo hacía, pero hizo un signo con dedos suaves. Feliz. El pecho de Sofía se apretó. Se volvió hacia él y le respondió con el signo. Yo también. Detrás de ellos, Ricardo entró en silencio, con una taza de café en la mano, la corbata todavía colgando holgadamente alrededor de su cuello. Su presencia ya no llevaba la rigidez cautelosa de un gigante corporativo. Ahora, había una dulzura en sus ojos que Sofía no había visto cuando se conocieron. Huele a que intentas mimarlo, bromeó ligeramente. Ella le dedicó una sonrisa irónica. Si va a empezar el día viendo las noticias de la mañana a hablar de su papá, se merece panqueques. Ricardo suspiró, mirando el televisor silenciado en la esquina, donde se transmitía una entrevista en vivo. Uno de los presentadores leía los titulares de un teleprompter. El escándalo de la familia Valenzuela termina con un héroe inesperado. La empleada doméstica que se enfrentó a una corporación. El niño que habló a través del silencio. No van a dejarlo pasar pronto, murmuró. Lo sé, respondió Sofía, volteando un panqueque. Pero no necesitamos que lo hagan. Leo se rió mientras el panqueque caía perfectamente en la sartén. Era un sonido tan simple, tan pequeño, pero tenía peso. Era alegría, y en esa casa, la alegría había sido rara. Más tarde ese día, llegó una carta por mensajería privada. Fue entregada a mano y sellada en un sobre color crema, dirigido a Sofía. Su ceño se frunció mientras la abría con cuidado.
Ricardo la observó desde la puerta de la biblioteca. ¿Algo va mal? Ella desdobló la carta. Sus ojos recorrieron las líneas manuscritas y parpadeó con incredulidad. «Es de la jueza Molina», susurró. «Ofrece nominarme para la Junta Asesora de Bienestar Infantil del Estado». Ricardo dio un paso adelante, sobresaltado. Eso es significativo. Dice que cree que mi experiencia, personal y profesional, podría ayudar a dar forma a futuras políticas. Sofía no respondió de inmediato. Sus dedos se apretaron alrededor del papel. No se trata solo de Leo, ¿verdad? Es más grande que él. Hay más niños como él ahí fuera. Ricardo asintió solemnemente. Y no hay suficiente gente dispuesta a luchar por ellos. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario, Sofía vio algo más allá de la mansión, incluso más allá de Leo. Vio un camino, un propósito, no para escapar de quien era, sino para convertirse en más de ello. Esa tarde, los tres se dirigieron a un modesto centro comunitario en las afueras de la ciudad. El edificio era viejo pero limpio. Sus puertas azules descoloridas daban la bienvenida. Sofía se había enterado de él a través de uno de los abogados del juicio. Un programa extraescolar para niños con discapacidades, en su mayoría subfinanciado y con poco personal. Dentro, los niños se sentaban en círculos, algunos dibujando, otros usando tablets con comunicación asistida. Un niño pequeño, quizás de 7 años, luchaba con sus manos, tratando de formar letras en el aire. Sofía se arrodilló a su lado y guió suavemente sus dedos. Así, dijo suavemente, haciendo el signo de la palabra hogar. Él lo repitió. Su sonrisa se ensanchó mientras lo hacía correctamente. Ricardo estaba de pie en la puerta, Leo a su lado, tomándole la mano. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero sus expresiones eran idénticas: asombro, admiración y algo más tierno. Cuando se fueron, el director del centro siguió a Sofía. Si alguna vez quisiera ser voluntaria, como maestra, las puertas están abiertas. Hizo una pausa. Luego miró a Leo, quien ahora le estaba haciendo signos a Ricardo. Creo que me gustaría eso. Esa tarde, mientras el sol se ponía y pintaba las paredes de tonos dorados, Sofía se sentó sola en el jardín. El aroma del jazmín en flor flotaba en el aire, mezclándose con el sonido distante de las campanas de viento. Sostenía la carta de la jueza en una mano y su teléfono en la otra. Finalmente llamó a alguien con quien no había hablado en años, la hermana de su madre, su tía Lourdes. La línea sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. «Sofía, cariño», su garganta se apretó. «Hola, solo quería escuchar tu voz». «Oh, hija, te vi en las noticias. Les dije a tus primos. ¿Esa chica de ahí? Esa es mi sobrina. Esa es Sofía Beltrán. Y tiene más coraje en su dedo meñique que la mayoría de la gente en todo su cuerpo». Sofía parpadeó, conteniendo las lágrimas. «No pensé que llegaría tan lejos». «Bueno, lo hiciste, y tu mamá estaría orgullosa». Hablaron durante casi 1 hora. La risa regresó. El dolor salió a la superficie, pero también la curación. Cuando se despidieron, Sofía sintió que una parte de sí misma regresaba, una que no sabía que había perdido. Más tarde esa noche, Sofía entró en la habitación de Leo. Leo ya estaba acostado, con una pequeña luz nocturna brillando a su lado. Ella se inclinó, le besó la frente y se dio la vuelta para irse. «Espera», susurró él. Ella se giró, sobresaltada. Era la primera palabra que había pronunciado en voz alta en meses. Señaló a ella y susurró de nuevo. «Quédate». Sofía parpadeó, tragó el nudo en la garganta y se sentó a su lado. Él le tomó la mano
y cerró los ojos. Abajo, Ricardo estaba al pie de la escalera, escuchando. Cuando Sofía finalmente se le unió, sus ojos buscaron los de ella. «¿Estás bien?» «Estoy más que bien», dijo ella. «Me siento completa». «Sofía», Ricardo dudó. «Hay algo que quiero preguntar». Ella inclinó la cabeza. «Sé que las cosas no suelen ir así, y no quiero apresurar nada. Pero me gustaría que te quedaras, no solo como parte del personal, sino como familia». A Sofía se le cortó la respiración. «Ricardo, no estoy pidiendo respuestas esta noche. Solo quería que supieras que, sin importar el título que te dé el mundo, testigo, defensora, ya te has convertido en algo mucho más importante para mí». Ella miró hacia otro lado, el corazón latiéndole fuerte. «Esto nunca fue sobre el amor». «No», asintió él, «fue sobre la verdad. Pero a veces, cuando la verdad finalmente está a salvo, el amor sigue». En las semanas siguientes, Sofía aceptó la nominación de la jueza. Se unió a círculos de defensa, viajó con Ricardo y Leo a reuniones comunitarias y comenzó a diseñar un plan de estudios inclusivo para las escuelas. Su historia se extendió silenciosamente, respetuosamente, no como un cuento de hadas, sino como un recordatorio de que, a veces, no son los poderosos quienes cambian el mundo, sino los que se atreven a preocuparse cuando nadie más lo hará. Una mañana de primavera, casi un año después, una foto enmarcada descansaba en el escritorio de la oficina de Ricardo. Mostraba a Sofía y Leo sentados bajo un árbol, la luz del sol filtrándose entre las hojas, ambos riendo con abandono. Sobre la imagen, en pequeñas letras grabadas, se leía: «La familia es el lugar donde la tormenta se calma». Y debajo, una simple cita de la propia Sofía: «La justicia no siempre es ruidosa. A veces es simplemente presentarse y quedarse». Esperamos que esta historia haya tocado tu corazón y te haya inspirado. Si te gustó, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y deja tu comentario compartiendo tus reflexiones. Nos encantaría saber qué significa para ti esta increíble transformación.